Esta es una de esas historias que no te cuentan en los telediarios. El mundo es muy grande y somos muy eurocéntricos y muchas veces no tenemos en cuenta lo que pasa en otros lugares del mundo, como en cierta medida es normal, porque no podemos abarcarlo todo. Es curioso como antiguamente todas las semanas teníamos en los telediarios informaciones. Cuando digo antiguamente me refiero a los 80. Los niños de los 80 sabíamos quién era el emperador de Japón, teníamos muchísimas noticias de Japón y ahora parece que no tenemos tanta información de Asia, a pesar de que actualmente es posiblemente el lugar donde pasan más cosas en el mundo. Pues esta es una historia relativa a ese lugar tan gigantesco y donde suceden tantas cosas. Imagínate que en una situación en la que estábamos en lo peor de la pandemia en China, de repente en la frontera de China con un país hay nada menos que 10.000 ciudadanos chinos que están intentando volver a su país a pesar de que hay un confinamiento extremo en la ciudad que hay al otro lado de la frontera. Una ciudad, por cierto, que no aparece mucho en la literatura ni en las historias por el tema del vicio, de la delincuencia o por ser un lugar fronterizo peligroso, pero que sin duda lo es y es uno de los puntos probablemente más complicados y también al tiempo interesantes que hay en el planeta Tierra. Y me estoy refiriendo a la frontera que hay entre las ciudades de Ruili, en China, y Mushe, en la antigua Birmania, ahora Myanmar. Bueno, pues en ese lugar 10.000 chinos se agolpaban intentando volver a su país, 10.000 chinos que lo llamativo de todo esto es que querían volver a su tierra cuando allí había un confinamiento terrible por la pandemia y cuando, pequeño detalle, la mayoría de esas personas eran delincuentes que si cruzaban la frontera probablemente serían detenidos. ¿Cómo es posible que una legión de miles de delincuentes chinos quisieran volver a su casa, so pena de ser detenidos en su territorio? Pues la respuesta está en un conflicto que está perjudicando muchísimo a China y frenando, entre otras cosas, la expansión hacia afuera que este país con Xi Jinping está llevando a cabo en los últimos tiempos. Y estamos hablando de la guerra civil de Myanmar. Bueno, pues efectivamente, lo que estaba ocurriendo es que había estallado una guerra civil además que se ha recrudecido mucho durante el tiempo que lleva estallada en muchas zonas con la frontera de China. Y los chinos directamente estaban huyendo por patas del lugar, a pesar de que en su estado les esperaba lo peor del COVID y además la posibilidad de ser detenidos. Imaginad si la situación era complicada y cruda al otro lado de la frontera, al otro lado en Birmania. Una frontera que tradicionalmente había estado bastante abierta en el sentido que había muchísimo tránsito de personas y de mercancías de un país a otro y principalmente una forma de vida para muchos ciudadanos birmanos que cruzaban la frontera de una manera muy parecida a como antiguamente cruzaban la frontera los marroquíes para entrar en Ceuta y en Melilla para vender allí sus productos, aprovisionarse de lo que fuera y volver intradía a su país, a Myanmar, o lo mismo que pasa en la frontera entre México y Estados Unidos de América. De hecho, esa frontera, por trozos, eran simplemente zanjas en el suelo y barras de bambú que cualquier persona con un poquito de agilidad podía superar sin ningún tipo de problema. Sin embargo, a raíz del confinamiento, esa frontera se cambió por una alambrada de mucha altura y en algunos lados, incluso en algunos lugares, coronada por alambre de espino y por toda clase de barreras hirientes para intentar que no hubiera tránsito de personas entre un lugar y el otro. Y para colmo, después de justamente estar encerrados, estalló la guerra civil en Myanmar, una guerra que lleva por el camino de la amargura a China porque está jugando de una manera evidente a dos bandas. Es decir, por un lado, tiene que soportar, tiene que dar apoyo al régimen que está establecido, pero por otro lado, si ese régimen, como parece, es incapaz de controlar a los sublevados, tiene que tener siempre una comunicación y un lazo abierto con los rebeldes que están controlando ya diversas zonas del país, por si finalmente acabaran controlando Birmania o el Estado, lo que es el Estado realmente elegido por la población, se viniera abajo, acabará derrocado, acabará desapareciendo. Y es una situación, como digo, complicadísima porque China había puesto mucho interés y mucho dinero en inversión en factorías y en lugares en Birmania que les servía para producir con un coste de mano de obra muy inferior. Es muy interesante cómo en el último lustro China y la India se están convirtiendo en competidores de mano de obra barata, pero también los países satélite de China están empezando a recibir cada vez más industria y cada vez más trabajadores
puesto que las condiciones laborales de esos países asiáticos son claramente inferiores en costo a los que son lo que hay ahora mismo en China, y por lo tanto les sale muy rentable a los chinos trasladar allí producción y trasladar el pago a la mano de obra, de la misma manera que en su día los occidentales hicimos algo parecido en China, y de la misma manera que actualmente Estados Unidos lo ha estado haciendo de forma muy intensiva con México, e igualmente Canadá, pero especialmente con México, hasta el punto que los expertos, que los economistas, que las personas que analizan tendencias de manera global consideran que México puede acabar convirtiéndose en una suerte de nueva China de América, cosa que ya estaba sucediendo precisamente porque ese enfrentamiento entre China y Estados Unidos de América está provocando un bloqueo completo de lo que ha sido tradicionalmente las transacciones económicas y comerciales entre un país y otro. De hecho, la última noticia es que el gobierno de Joe Biden está aprobando un paquete tremendo que vaya más allá de todos los aranceles a productos de energías renovables, a automóviles eléctricos e igualmente también a baterías, todo lo que sea generación de energía, y está trasladándolo igualmente ya a componentes electrónicos y microchips, de tal manera que en la industria de Estados Unidos han dicho, oiga, déjennos un poco de tiempo porque ustedes van a acabar paralizando una parte de la industria estadounidense si de repente nos rompe la cadena de suministro con China. Pero hacia lo que vamos, y eso es súper importante, es a un total aislamiento, a una guerra fría de momento comercial en la que Estados Unidos no va a permitir que ningún producto chino con alto valor añadido sea producido en China, y a la inversa sucederá igualmente en China. Con lo cual el mundo se está reconfigurando y precisamente uno de los grandes beneficiados era México. México, por cierto, que estaba esperando con los brazos abiertos a que llegaran las factorías de fabricantes chinos como BYD, y de repente ahora, si ganara Donald Trump, es muy probable que se creen excepciones. No sabemos qué pasará con Kamala Harris, pero si alguien ha hecho todo esto contra los chinos ha sido desde luego el candidato y presidente demócrata, ex candidato ahora Joe Biden, sustituido por Kamala Harris. Así que esa promesa, que incluía también la factoría de Tesla, se ha desvanecido. Cuando todo el mundo creía que Tesla se iba a implementar en México y era una grandísima noticia, resulta que Elon Musk se pone del lado de Donald Trump, que no quiere que ningún producto chino acabe entrando a Estados Unidos por vía indirecta mexicana, y veremos qué es lo que sucede. Es evidente, cerrando este paréntesis, porque nos volvemos a Asia, que Donald Trump y Elon Musk han llegado a un acuerdo de no agresión, a un pacto de no agresión, para que si ganara el candidato republicano, Elon Musk pueda seguir produciendo su coche con preferencia en los Estados Unidos de América. Se llevan muy bien, entre otras cosas, porque Musk no quiere sindicatos, no tiene sindicatos, y a Donald Trump le parece muy bien esa opción. Pero la cuestión es que en China ocurre algo parecido, aunque nos vuele un poco la cabeza, y es que los chinos ya buscan mano de obra barata. Y realmente producir en Birmania, ahora en Myanmar, es mucho más barato. Desde luego que sí. El salario medio que se paga mensual a un ciudadano de Myanmar para una industria china viene a estar alrededor de los 400 o los 420 dólares, mientras que el salario medio de un ciudadano chino para una actividad idéntica probablemente esté cerca del doble, alrededor de entre los 800 y los 900 dólares, así haciendo números redondos, con lo cual prácticamente la mano de obra te sale a la mitad de precio. Así que hay mucha industria y mucho poder chino interesado en poner fábricas en Myanmar, y lo estaban haciendo en núcleos además estratégicos, y ahora de repente les ha estallado en las narices una guerra que no son capaces de parar, provocando muchos problemas en el lado de la frontera de Myanmar, pero también unos problemas muy graves en el lado de la frontera de China, porque las fábricas chinas que están en esos 2.000 kilómetros fronterizos con Myanmar se nutren de mano de obra del país birmano, que cada día va y vuelve a trabajar, o en el mayor de los casos, lo más normal es que no suceda eso, sino que viven hacinados en barrios al otro lado con permiso del gobierno chino. Como digo, una cosa son los buscavidas o pequeños menudeantes que entran y salen, y otros son los trabajadores que tienen su contrato y que están al otro lado de la frontera. Bueno, pues ahora eso se les ha fastidiado porque las fronteras están cerradas, y hay muchísima gente igualmente de Myanmar que, precisamente por la situación económica que tiene, quiere huir a China en masa, y China no se puede permitir una crisis de refugiados por el estallido de la guerra. Pero la cosa va más allá, porque si recuerdas en el vídeo anterior que te publiqué, si no lo has visto, no te preocupes porque te lo voy a recomendar al final de este, te hablaba del eje ruso-indio que se estaba generando con la connivencia de Irán, una especie de ruta de la seda euroasiática en la que muchos beneficios para India iban a venir y para Rusia en forma de
energía y materias primas y de vuelta material y bienes de consumo que procedían de la India hacia Irán y hacia Rusia y hacia los países satélite de Rusia. Pues ese plan precisamente preocupa e inquieta mucho a China, porque podría acabar perdiendo la hegemonía en el eje del Océano Índico, donde tiene cara a cara, donde tiene enfrente precisamente al gigante indio que de aquí a nada se va a convertir en el país más poblado del mundo y que además quiere competir con China en el futuro como la gran potencia mundial industrial. Y esto lo sabe perfectamente China, una China además que, como hemos hablado, tiene ahora una actitud expansionista, un nacionalismo que está completamente diseñado, desarrollado y potenciado por el órgano que gobierna el país, pensando en la anexión de Taiwán. Para anexionar Taiwán y tener el beneplácito de la gran mayor parte de la población y la influencia y hacer esa presión, tienes que exacerbar el nacionalismo, y eso es lo que lleva haciendo Xi Jinping desde hace ya bastante tiempo, y expansionismo imperialista, cosa que no había sucedido en China desde vaya usted a saber cuánto tiempo. Bueno, pues en este orden mundial nuevo, India para China es una gran amenaza, y precisamente por eso lo que estaba construyendo China era su propio corredor China-Myanmar, que le permite acceder a puerto, le permite acceder a mar, al Océano Índico y concretamente al Golfo de Bengala. Y, para ser concretos, entre las ciudades de Kunming y Qianfeng, esa es la ruta de la seda nueva que China estaba desarrollando por temor y por miedo a que India le acabara comiendo la tostada en esa región. Además, China está construyendo un inmenso puerto en ese lugar, y en esa zona del Océano Índico lo que China esperaba también es que se pudiera suministrar gas y petróleo para llevarlo por el corredor al país igualmente y colmar una parte de las necesidades de suministro energético. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? De nuevo, que con el estallido de esta guerra se ha parado la obra y China es incapaz de terminar el corredor mientras tenga una guerra civil que sortear de por medio, además tremendamente cruenta, y que ha hecho que un país que ya era pobre ahora esté en una situación extremadamente delicada. Y bueno, mientras tanto en China, aunque hablamos mucho del gigante y la potencia de este país, no sale todo bien. China está inmersa igualmente en una situación seria, severa. Tiene un problema de crecimiento económico, menudo problema, están creciendo al 4 y pico %, ya nos gustaría la mayoría, pero no llega a las previsiones de crecimiento que tenían planificadas, y su economía se ha enfriado, con lo cual se ha generado una crisis de consumo generalizada. Se ve muy bien en el crecimiento del mercado del automóvil. Llevaba China hasta el mes de septiembre, que ha repuntado un 2%, concatenando 4 meses de crecimiento plano o negativo en la venta de automóviles, en un estado en el que es un indicador importantísimo. ¿Y este problema de consumo de dónde viene en China? Bueno, pues viene de un problema que ya hemos comentado en alguna ocasión, generado por una gigantesca burbuja y crisis inmobiliaria, que ahora mismo es lo que China está intentando recuperar. Están en una posición muy parecida respecto a como estuvimos nosotros en el año 2010, 2011, 2012, con el estallido de una burbuja gigantesca y con un alto nivel de endeudamiento de los ciudadanos que hace que consuman menos. Y por eso precisamente el consumo interno de China se ha ralentizado, y eso genera problemas económicos al país. Las exportaciones en China siguen estando muy fuertes, sigue estando muy potente en ese sentido, pero preocupa mucho internamente la pérdida de crecimiento del mercado interior, y ellos, a pesar de que lo estimulan, no acaban de dar con la tecla para que la economía de China crezca. Es lo que se llama la paradoja de la recesión de balance. Es decir, la gente está muy endeudada y en lugar de seguir endeudándose más y consumir, lo que prefieren es ir reduciendo sus deudas, y la consecuencia de todo eso es que si no te gastas el dinero en comprar, te lo gastas en reducir las deudas, la economía empieza a enfriarse. Y ese es el proceso en el que está ahora mismo China, un proceso que además ha generado traumas muy grandes, la caída de grandes imperios económicos y la quiebra de muchísimos bancos, especialmente los pequeños, que se habían especializado casi exclusivamente en prestar dinero para el inmobiliario y que ahora tienen un stock de vivienda gigantesco, ciudades fantasma y, en definitiva, una caída de los precios en muchos lugares donde se había construido de una manera absolutamente exagerada en relación a las capacidades de adquisición de esas viviendas por la ciudadanía y la empresa china. Así que ahora mismo China tiene esa dicotomía en la que le ha estallado una guerra en un lugar estratégico donde tenían que crecer mucho, tiene el problema del consumo internamente, pero la máquina china no para, por supuesto, su mercado sigue siendo muy fuerte y el crecimiento económico va a continuar en los próximos años. La cuestión precisamente es a qué ritmo y a qué ritmo estaba previsto, que es donde tienen los problemas. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información te haya parecido tan interesante como a mí. Si no lo has hecho ya, suscríbete al canal,
Que sepas que tengo un nuevo canal, el tercero, donde hablamos de finanza, de economía, de emprendimiento y donde te voy a hablar del nuevo proyecto que voy a lanzar ya en el mes de octubre de 24, que es cuando estoy publicando este vídeo. Así que por favor suscríbete aquí, si no lo hiciste, suscríbete allí y a ver el siguiente vídeo donde te seguimos hablando de estos temas. Nada más, queridos amigos, hasta la próxima, adiós.